Muy buenas tardes, muy buen día para todos nuestros amigos de Educa. Educa, la plataforma digital del Diario Occidente, donde usted puede encontrar todas las herramientas que necesita para decidir cuál va a ser su proyecto de vida. Hoy estamos aquí con Ana Cristina Mayarino, ya la vamos a presentar, una psicóloga muy especial, además de ser una mujer muy hermosa, con mucha experticia y mucha práctica en el tema de la sexualidad. La adolescencia, pues, puede ser muy difícil de atravesar si no se habla del sexo, la sexualidad, la identidad sexual, aunque los padres a veces, muchas veces, tienden, digamos, a pensar que la sexualidad es un tabú y la convierten como en algo secreto y oculto. La invitación es a que podamos entender hoy que la sexualidad no es un tema de otro planeta, que la sexualidad es un tema de los seres humanos y mucho más en la época de la adolescencia. Hemos invitado a una experta, a la psicóloga Ana Cristina Mayarino. Ella es sexóloga, terapeuta sexual y de pareja con 25 años de experiencia y además es comunicadora social y periodista. Vamos a tocar un tema maravilloso que hemos publicitado con tiempo para que usted esté aquí el día de hoy. 5 respuestas a 5 preguntas sobre la sexualidad en la adolescencia. Doctora Ana Cristina, muy buenas tardes. Qué bueno que esté con nosotros el día de hoy aquí en Educa Diario Occidente. Muy buenas tardes, María Isabel, y a todas las personas que nos están viendo y que nos van a ver. Definitivamente estoy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Pues, doctora Ana Cristina, nosotros siempre que vamos a hablar de este tipo de temas y más en la adolescencia, como lo decía en la introducción, nos da cierto temor, digamos que abordarlo de una manera directa y abierta sin caer en una especulación sobre el mismo. Hoy hemos escogido un tema a través del cual puede ser interesante para los muchachos, sobre todo los que están terminando ya su etapa de bachillerato, y es esas 5 respuestas a 5 preguntas muy específicas que se hacen ellos en su edad sobre la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad realmente, doctora Ana Cristina? Bueno, María Isabel, me gusta mucho la introducción que le hiciste y sobre todo dar a entender que la sexualidad primero es un tema de todos. No es un tema tabú, no es un tema que debemos de ocultar, porque sexualidad no es lo que hacemos, sexualidad es lo que somos. Somos seres sexuales y sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Entonces la sexualidad no solamente tiene que ver con nuestra parte fisiológica, anatómica, sino también con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras actitudes, con nuestros gustos, con nuestras preferencias, con todo lo que tiene que ver con nuestras identidades, nuestras orientaciones, nuestra historia de vida, nuestros aprendizajes, nuestra educación, todo lo que nos hace seres humanos. El problema es que hemos confundido 3 términos fundamentales: sexualidad, sexo y genitalidad. Entonces ya les dije, sexualidad es todo lo que somos como seres humanos, no solamente lo que hacemos, es lo que somos. Y sexo tiene que ver con un determinante anatómico, biológico y fisiológico. Cuando nacemos tenemos pene o vagina, entonces a eso nos referimos con sexo. Y la genitalidad es todo lo que hacemos con los genitales. Por lo tanto, la sexualidad abarca el sexo y la genitalidad, pero la sexualidad va más allá del sexo. Muy interesante, doctora Ana Cristina, poder entender esa diferencia entre esas 3 palabras que en un momento determinado no tenemos muy claro cómo usarlas. Y mire que es una aclaración válida, no solamente para los adolescentes que nos ven en este momento y que nos están escuchando, sino también para los padres de familia, inclusive hasta los mismos maestros y los rectores. Ana Cristina, en este orden de ideas, pues ya teniendo en cuenta estos 3 términos, ¿cuál piensa usted que es la edad ideal para iniciar las relaciones sexuales en la adolescencia? No hay una edad que uno pueda decir esta es la mejor, porque cada ser humano tiene un proceso de desarrollo psicosocial y emocional diferente. La idea es que el adolescente, el joven, tenga al menos
una preparación o un desarrollo físico, mental, emocional, intelectual apropiado. Porque entre más joven se esté, recordemos que el cerebro está en proceso de formación. La corteza prefrontal, que es lo que nos permite tener la lógica, el raciocinio, poder medir las consecuencias de nuestros actos, todavía está en desarrollo. Por eso vemos que algunos jóvenes no le temen a nada, se creen invencibles porque realmente piensan que nada les pueda suceder. Entonces la idea es que tengamos conciencia de que la sexualidad la tenemos que vivir plenamente con responsabilidad y con salud sexual y reproductiva. Por lo tanto, yo tengo que aprender a medir la consecuencia de mis actos y saber que todo lo que yo haga pues va a traer sus consecuencias. Cuando yo ya tengo esa capacidad de discernir y puedo escoger con quién lo quiero hacer, de qué manera, voy a escoger el método anticonceptivo, el método de barrera, porque no solamente tenemos que prevenir un embarazo no deseado, sino también una enfermedad de transmisión sexual. Cuando yo soy consciente de planear, de proyectar mi vida sexual, de saber con quién quiero estar, quién quiero que sea esa primera persona, pues eso me da cierto grado de madurez. El problema, María Isabel, es que muchas veces esa primera vez o esas primeras veces son el resultado de una noche loca de alcohol, drogas, involucrado sexo. Y ahí es donde no podemos medir esas consecuencias, obviamente, porque los jóvenes no se cuidaron, no hicieron algo realmente para tener un control sobre una sexualidad sana y responsable. Entonces, la mejor edad es cuando tú puedes asumir con responsabilidad disfrutar de tu sexualidad. Aquí hay un problema, María Isabel, es que vivimos en una sociedad hipersexualizada. Los jóvenes están bombardeados por la televisión, por la música, por los medios, por las películas, tengan sexo rápido. Entonces, como que hay un afán, como que no tener relaciones sexuales está pasado de moda y hay que hacerlo aunque sea para saber qué se siente, qué es lo que pasa. Y hay estudios que demuestran que cuando hay una sexualidad muy temprana, generalmente no hay satisfacción porque el joven no conoce su cuerpo, no conoce la respuesta sexual y mucho menos el cuerpo del otro o la respuesta sexual del otro. Entonces, insatisfactoria resultan esas relaciones porque no hay placer, no hay ese disfrute, porque no sé apropiarme de mi placer y menos puedo proporcionarle placer a otra persona. Entonces, tenemos que esperar a tener una buena educación sexual, sobre todo a reconocer nuestra propia sexualidad, a conocer nuestro cuerpo y sin duda alguna a reconocer cómo se da la respuesta sexual humana para poder entender cómo podemos satisfacernos hombres y mujeres. Ana Cristina, en este desarrollo del tema que me parece tan claro y tan asombroso a la vez, porque uno dice, Dios mío, qué bueno que los muchachos puedan escuchar realmente de una profesional especializada en el tema de la sexualidad en la adolescencia, decirles que se puede empezar a cualquier edad, pero es que ese no es el hito. La idea es que tiene que haber una madurez emocional para poder llegar a generar todo lo que es la consecuencia de una intimidad, de la intimidad como tal. Yo le pregunto a usted en este momento, si un muchacho o una muchacha de 15 años empiezan su vida sexual activamente y no hay ese disfrute, sino que se hace por esa satisfacción normal de todo su proceso hormonal, esto va a incidir para que en futuros tiempos ellos no disfruten tampoco de la sexualidad o esto va madurando con el tiempo. Sin duda alguna, las primeras experiencias sexuales marcan la historia sexual de una persona. Cuando generalmente esas primeras relaciones son insatisfactorias, es difícil ir aprendiendo poco a poco a conectarse con ese placer. Por eso, lo mejor es esperar a madurar, a educarnos, a tener el conocimiento, porque es que el conocimiento nos permite libertad y nos permite realmente poder disfrutar de la mejor manera. Entonces, la idea no es correr, es poder disfrutar sabiendo que a largo plazo lo que yo viva en mis primeras experiencias
va a incidir en el resto de vida sexual. Entonces vemos jovencitos que empezaron una vida sexual muy rápida y que tenían mucho afán, que realmente a duras penas penetraban y tenían una eyaculación, pues generalmente estos chicos tienden a la eyaculación precoz. Chicos que se pusieron muy nerviosos en esas primeras experiencias y generalmente tienen alguna disfunción eréctil sencillamente por la ansiedad, por los nervios, porque se bloquean. Chicas que, por ejemplo, dijeron, no, yo no sentí nada, a mí me dolió muchísimo, no hubo ningún placer. Pueden generar dispareunia, que es el dolor a la penetración, o incluso problemas para excitarse o alcanzar su orgasmo. Entonces, la idea es pensar de que no es hacerlo por hacerlo, es hacerlo con una conciencia de por qué lo quiero hacer y con quién lo quiero hacer para poder lograr ese disfrute, no solamente físico, sino también emocional, porque la sexualidad involucra emociones, sentimientos. ¿Cómo me voy a sentir yo después? ¿Qué va a pasar al otro día? Esa persona me va a llamar, va a estar pendiente, vamos a poder a conversar de lo que pasó o sencillamente se va a desaparecer y no la voy a volver a ver. Esto es importante porque la sexualidad también nos permite crear vínculos afectivos y emocionales. Bueno, esto es súper importante tener muy presente, tanto en los niños como en las niñas, en el adolescente, de cualquiera de los géneros que existen en este momento, es tener presente que después de una relación sexual pueden venir o mucha felicidad o grandes frustraciones. Eso depende de la madurez que se tenga en el momento. La tercera pregunta, doctora Ana Cristina, el día de hoy, ¿qué significado tiene la identidad sexual? Porque es que escuchamos muchísimo que hablan de la identidad sexual, mi identidad sexual, inclusive a veces se llenan formularios de su identidad sexual. Y si tengo dudas sobre mi identidad sexual, ¿a quién debo consultar sobre ello? Bueno, es muy buena la pregunta porque este término trae muchas confusiones y lo voy a hacer fácil. La identidad sexual tiene que ver con la psicología, es una identidad psicológica. ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo me percibo? ¿Para qué? Para tener todo un proceso de reconocimiento y de autoaceptación. Dentro de este término identidad sexual, tenemos tres componentes: la identidad con el sexo, la identidad con el género y la identidad con la orientación sexual. O sea que estos tres elementos son los que componen esa identidad sexual. ¿Qué es la identidad con el sexo? Es si me identifico o no con ese pene o con esa vagina que me fue dado anatómica o biológicamente. Estamos determinados, ¿cierto? Anatómicamente porque nacemos con un sexo determinado. Entonces hay personas que se identifican. Tú le preguntas a un niño de 2 o 3 años qué es y el niño te dice niño o la niña niña, pero hay niños que te van a decir que es una niña o niños que van a decir que es un niño. Cuando no hay una identificación con ese sexo biológico y las personas hacen todo un proceso para cambiar toda esa parte anatómica y hacen un proceso de transformación, a esas personas se les conoce como transexuales. Por el otro lado está la identidad con el género. Cuando hablamos de género, hablamos de educación, de cultura. Si nacemos con pene, nos educan de una manera y si nacemos con vagina, de otra. A los niños los visten de azul, les regalan pelotas, carritos, a las niñas las visten de rosado, les dan muñequitas, tacitas y para enseñarle al niño a trabajar, ser líder, ser fuerte y a la niña cuidadora de su hogar. A eso le llamamos roles de género, es decir, cómo la sociedad nos educa de acuerdo a nuestro sexo biológico. Pero hay personas que no se identifican con ese género. Entonces tú ves niñas que son un poco más masculinas o chicos que son un poco más femeninos, ¿sí? Porque antes se conocía el género femenino masculino, ahora se habla de 112 géneros para que sepamos un poco en todo lo que es la identidad de género promovido por la comunidad LGTBI. Entonces se habla de muchísimos géneros, pero hay gente que no se siente del género que le tocó, que lo asignaron, o que le dijeron, o que lo educaron, y a esas personas se les conoce como transgénero. Y la otra identidad es la identidad con la orientación sexual. ¿Y qué determina la orientación sexual?
El sexo que me atrae. ¿Quién me atrae física, sexual y emocionalmente? Anteriormente hablábamos de 3 orientaciones sexuales básicas: heterosexual cuando me atrae una persona del otro género, homosexual cuando me atrae una persona de mi mismo género o sexo, y la otra persona era bisexual cuando le atraían los dos sexos. Hoy día hablamos de muchos más identidades y orientaciones sexuales. Entonces, digamos que esto tiene que ver con la identidad sexual, el sexo, el género y la orientación sexual, que es lo que nos hace sentir como en realidad somos, qué queremos, cuáles son nuestros gustos, nuestras preferencias, que son muy particulares. Pues todos son bienvenidos, gracias a Dios, digamos que hemos estado entrando en un proceso donde hemos aprendido a valorar, no importa su género, a todos los seres humanos, todos son iguales de importantes, todos tienen la capacidad de amar, de ser amados, todos forman parte de esta humanidad. Qué bueno poder, digamos que aclarar. Estoy aprendiendo con usted, le confieso hoy, doctora Mayarino, porque cuando usted me dice que hay ciento, ¿qué? 112 géneros. 112 géneros, dice uno, realmente el desconocimiento a veces en ese tema es bastante amplio. En este momento los muchachos que están en ese proceso de adolescencia, en ese proceso de crecimiento, que tienen dudas, que experimentan tantas cosas, que se pueden un día sentir atraídos por personas de su mismo sexo, al otro día dicen, no, definitivamente no me atraen las personas del mismo sexo, sino que de sexo opuesto. Y en toda esta variabilidad, si tienen ellos esas dudas, esa confusión, ¿a quién deben recurrir? Porque a veces los papás representan como esa autoridad y a ellos les cuesta trabajo comunicarse y cargan con algo que piensan que la sociedad los está señalando, los está haciendo sentir mal y se les vuelve un conflicto que puede llevar a cosas muy delicadas en la vida de ellos. Es muy importante tu pregunta porque tenemos que entender que a través del desarrollo del ciclo vital, los jóvenes, los niños, los púberes se pueden sentir un poco, digamos, no identificados con ese género, incluso confundidos, como que no sé qué quiero, no sé quién me gusta, no sé qué soy. Y eso hace parte de ese desarrollo y ese descubrimiento humano. Primero nos descubrimos para aceptarnos. Entonces, cuando hay esas confusiones, lo más importante es acercarse a una persona mayor, porque los pares, es decir, los amigos de los chicos, pues van a estar más confundidos o confundidas que ellas mismas. Entonces, la idea es contar con un equipo psicopedagógico, con psicólogos, con educadores, con personas expertas en resolver estos temas, porque a veces los padres mismos no están capacitados para resolver las preguntas. Entonces, si un niño le pregunta a su papá que qué hace porque está confundido, el papá con un grito lo saca y le dice aprenda a ser hombre. O lo mismo la mamá le podría decir a la niña. Entonces, aquí lo importante es poder entender de que cada ser humano desarrolla su sexualidad. Hoy día no se habla de sexualidad, sino de sexualidades, porque cada persona construye su propio concepto y su propia manera de vivir y expresar su sexualidad. Entonces es muy importante que si tienes dudas acerca de tu orientación sexual, de tu género, consultes con personas que sepan acerca de educación sexual y te puedan dar una adecuada orientación, que es algo muy importante, porque a veces los chicos en su confusión buscan a personas que no tienen una información oportuna y los pueden acabar de confundir aún más. Nosotros realizamos una pequeña encuesta con el Diario Occidente a algunos de los muchachos que nos visitan en nuestra página de educa.occidente.co y les preguntamos en la parte de la sexualidad o de las sexualidades, cuáles eran las preguntas más frecuentes que ellos se hacían. Una de ellas es la pregunta que uno piensa que nunca van a hacer y es si es verdad que existen las enfermedades de transmisión sexual porque no la creen. Han tenido, digamos que unas intimidades, una intimidad abierta, sin ningún tipo de cuidado y hasta ahora, gracias a Dios, no les ha sucedido nada. Y si es verdad que existen, pues ¿cómo las pueden evitar?
Definitivamente son ciertas, esto es algo que no está dado o hecho simplemente para llenar a los chicos de temor, porque ese es el problema. Muchas veces que los padres o educadores tratan de dar una educación sexual, lo hacen desde el miedo, no desde una sexualidad positiva y para el desarrollo humano, sino desde el temor. Y la idea es ser conscientes que hay enfermedades de transmisión sexual y que son ciertas y que sí da, sí da. Definitivamente, lamentablemente las estadísticas lo demuestran, los estudios lo demuestran. Nada más en Cali tenemos una prevalencia de dos enfermedades de transmisión sexual muy comunes entre los jóvenes, que son el papiloma humano y el SIDA o el VIH, que es el que hace que se desarrolle un SIDA. Entonces, estas dos enfermedades van en aumento. El virus del papiloma humano a veces es una enfermedad silenciosa, a veces es una enfermedad que no produce muchos síntomas. Una persona puede estar contagiada de una enfermedad de transmisión sexual y verse muy sana, incluso no tener anatómicamente ninguna señal, porque hay veces en que el virus trae algunos papilomas o eso se llaman verrugas en la parte genital, pero no siempre desarrolla esas verrugas, porque recordemos, por ejemplo, en el caso del virus del papiloma humano, que hay 114 formas de ese virus. Entonces, dependiendo del cual estés contagiado o contagiada, va a estar, digamos, una predisposición para que genéticamente o fisiológicamente se vea. Pero de resto, una persona puede verse muy sana y tener un VIH. Entonces uno dice es que está sano, se ve bien, está bonita, se ve rozagante, o sea que no tiene nada. Mentira. Aquí lo importante es que el adolescente conozca cada una de esas enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, porque hay dos, ETS e ITS, enfermedades e infecciones de transmisión sexual. ¿Qué tienen que saber? Primero, qué son, cuáles son, cómo se contagian, porque a veces solamente pensamos que es a través del coito, vía penetración vaginal, pero también hay muchas de estas infecciones y enfermedades que se pueden transmitir a través del sexo oral o del sexo anal, con una menor predisposición, pero también se puede contagiar. Entonces, el adolescente tiene que aprender cómo se guarda un condón, cómo se destapa, cómo se coloca, cómo se quita adecuadamente, porque recordemos que el condón es el principal método de barrera para poder contraer una enfermedad de transmisión sexual. O sea, nos va a evitar en un gran porcentaje contraer esa enfermedad, teniendo cuidado porque también, por ejemplo, en el caso del virus del papiloma humano, si la persona está contagiada, puede contagiar toda la parte alrededor de los genitales. Entonces, imagínate que esa parte no lleva condón, pero si no usamos condón, hay una mayor predisposición a enfermarse. El problema es que los jóvenes dicen, ay, es que eso tan harto, eso es como tener una chuspa, con eso no se siente igual. Y hay una cantidad de mitos acerca del uso del condón. Entonces no han familiarizado a los chicos con ese uso para que sea un uso erótico, agradable, satisfactorio. Yo los invito a que hagan algo, cojan un condón, se lo colocan aquí en la mano e intentan acariciar la mano y van a sentir. Hoy día la industria del condón ha avanzado muchísimo. Cada vez están hechos con materiales menos gruesos, con mayor sensibilidad, hay para diferentes tipos de sensaciones. Entonces es mentira que con el condón no se siente. Es algo más psicológico y emocional que le dice al joven, no, ¿para qué eso? Entonces aquí lo importante es que entendamos cómo protegernos e igual, cómo proteger nuestra boca, nuestra garganta, nuestra lengua, toda la cavidad oral, porque por ahí también se pueden contagiar, y también cómo proteger el ano y la parte anal. Cuando yo sé cómo protegerme, cómo cuidarme, voy a tener una sexualidad no solamente más satisfactoria, sino con mayor salud sexual y reproductiva, porque finalmente de eso se trata, de que podamos gozar libremente nuestra sexualidad, pero con responsabilidad. Bueno, y la última pregunta, doctora Mayarino, en esta tarde, y nuevamente gracias por estar con nosotros, es ¿cuál es la finalidad entonces del sexo en la adolescencia? ¿Cuál debería ser esa finalidad? La sexualidad
tiene la finalidad de que nosotros tengamos un desarrollo biológico, psicológico, emocional, pleno y satisfactorio. Definitivamente la sexualidad nos permite primero conocernos a nosotros mismos, conocer nuestros gustos, conocer nuestro cuerpo, relacionarnos con nuestra corporalidad, relacionarnos con nuestro placer y también nos permite relacionarnos con un otro para conocer también a ese otro y también poder expresar emociones, sentimientos, vivir experiencias que ojalá sean lo más satisfactorias posibles. Entonces la sexualidad está primero para conocernos y relacionarnos con nosotros mismos y obviamente con los demás. Y aporta para el desarrollo psicológico, emocional, físico, grandes beneficios. La sexualidad tiene beneficios a todo nivel. A nivel emocional, mejora nuestra autoestima, nos proporciona seguridad, nos hace sentir amados, deseados. A nivel físico, está demostrado que podemos eliminar el mal genio, el estrés, tener todos esos estados de angustia y desesperación más controlados. Incluso es el mejor antidepresivo que hay. Nos ayuda a conciliar el sueño, tiene repercusiones sobre todo el aparato realmente cardiovascular. La sexualidad tiene beneficios a todo nivel, pero la idea en la adolescencia es que primero aprendamos a conectarnos con nosotros mismos para conectar con un otro desde el respeto. Palabra fundamental, cuando yo me cuido, respeto mi cuerpo, aprendo a poner límites y cuando yo aprendo a poner límites decido, quiero o no quiero y puedo aprender a decir no. Algo muy importante con esta presión que los jóvenes están viviendo para tener un sexo muy temprano, muy rápido, incluso con cualquier persona en fiestas que sencillamente se reúnen, donde hay drogas y alcohol y todos con todos, poder decidir y decir no quiero, no quiero participar, no me gusta esto, me quiero ir o sí lo quiero hacer con responsabilidad. Cada quien decide. Cuando yo me amo, me respeto y también tengo la posibilidad de respetar al otro. Eso me encanta, doctora Ana Cristina. Yo me amo, yo me respeto y tengo la posibilidad de respetar al otro. En esa edad, entre los 15 y 18 años, 19 años, llega el primer amor y en ese primer amor, en esa relación sentimos que estamos definitivamente enamorados de la persona que está compartiendo, digamos que ese despertar con nosotros. Entonces la invitación por amor propio y por el amor que manifestamos tener a la otra persona es que nos cuidemos y la cuidemos, bien sea a ella o a él, en una relación íntima. Doctora Ana Cristina Mallarino, qué bueno que nos haya acompañado hoy en esta charla tan especial para todos aquellos chicos que están en su bachillerato, en su secundaria, que están decidiendo tomar, digamos que una proyección de vida, una proyección vocacional, una orientación de lo que van a hacer en un futuro, tener claro temas tan importantes como el que hemos desarrollado el día de hoy. Hay padres que nos están viendo y nos están escuchando, hay rectores, hay maestros y hay jóvenes y adolescentes. Si tienen inquietudes, si hay algún papá o una mamá que quiera una consulta con usted o alguno de los chicos quiera consultar, ¿dónde la pueden conseguir, doctora Ana Cristina? Bueno, primero mis redes sociales, en Instagram, @Ana Cristina Mallarino, a través de Facebook, en mi fanpage, Ana Cristina Mallarino, y pues puedo dar el WhatsApp para que puedan pedir la consulta. No sé si lo puedo dar por Por este medio. supuesto, claro que sí. El WhatsApp es 318-431-7288. 318-431-7288. Bueno, ya saben, la doctora Ana Cristina Mallarino tiene su consultorio también. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, es una mujer que habla desde el amor, habla desde el conocimiento, habla desde la experiencia y habla desde el deseo, lo decíamos tras bambalinas ahorita antes de empezar, de aportar a la educación de todos estos muchachos. Doctora Ana Cristina, muchas gracias y que tenga un buen día. María Isabel, gracias a ti y a todas las personas. Feliz resto de día. Muy amables.